también presentí que íbamos a llevarles un tercer lugar y eso también me causaba mucha ansiedad, el qué iba a pasar, el que no me sentía segura de llevarnos un primer lugar. Y anunciaron el tercero, anunciaron el segundo y nos estábamos entre esos dos y entonces yo había pensado que pues ya no habíamos quedado así. Primero entonces o no quedamos. Pero yo pensaba, ¿cómo es posible que no quedemos? Y me acordé, mi novio le dijo a una amiga que fue a vernos, es que como no va a ganar, dijo, o sea, iba a También basándonos en experiencias pasadas, íbamos muy mentalizados de que todo podía pasar y por más un buen trabajo que uno lleve, nada está asegurado. Con la experiencia que me quedé del Sabaku del iniciando el año, a la torre, como que venía con una inspiración más. Pero en este ciclo, por así decirlo, o en esta generación me sentí muy cómodo con mis compañeros. Siento que es la generación donde más cómodos hemos trabajado y donde todo se ha dado de una manera mucho más natural. Bueno, al menos para mí era muy cansado mentalmente el estar como enfocado en un solo paso, hacerlo solo y que ahora sí no saliera. Voy a comenzar desde cómo me sentí al bajar del escenario al bailar Bad Desire. Cuando me bajé sentí muchas ganas como de soltar todo y eso hice, me tiré al piso y poco a poco como que fui procesando y sintiendo y me dio un ataque de ansiedad porque para mí Bad Desire fue muy pesado mentalmente y físicamente debido a los vestuarios. Literalmente le di mi vida a esos vestuarios, a hacerlos, porque era mucho estrés el pensar que caía en mí toda la responsabilidad de los vestuarios, porque yo no sé dibujar ni pintar y aparte los hice con un aerógrafo y ni siquiera sabía que existía eso. Entonces el hecho de tener que usar algo que no sé usar y que no sé pintar y como que lanzarme a eso era algo que me causaba mucho estrés y no dormí en 3 días, me cansé bastante por el hecho de que me dolían mucho las piernas, el cuello, la espalda y así había momentos donde me frustraba mucho porque no les recomiendo usar un aerógrafo, de verdad. No dormí en 3 días, pero a la vez como que cada vez que decía ya no puedo más era como tienes que hacerlo y tienes que hacerlo de la mejor manera. Y entonces ya decía, no importa, hoy no duermo. No importa, hoy no duermo. Y así entonces yo siento como una conexión muy intensa con Bad Desire por eso. Y como que al bajarme al escenario sentí ese de ya está, todo salió pues relativamente bien, porque yo la verdad no me sentí al 100% bailándola, siento que no pude dar lo mejor de mí y como que me frustré, pero dije, nos miramos increíbles de alguna u otra forma porque los vestuarios al final quedaron perfectos y más que nada porque cuando me bajé me demostré a mí misma que sí pude, o sea que lo logré y que salió mejor de lo que imaginé. Y como que confirmé lo mucho que crecí en este proceso y lo mucho que aprendí yo como persona y como líder. Y no sé, como que sentí eso y empecé como a soltar todo ese cansancio acumulado, empecé a sentir el hecho de que no me había sentido al 100% cómoda con mi trabajo en el escenario. Y empecé a llorar y desde que me bajé también presentí que íbamos a llevarles un tercer lugar y eso también me causaba mucha ansiedad, el qué va a pasar y el que no me sentía segura de llevarnos un primer lugar o un segundo lugar. Por eso al momento en el que dijeron que éramos el primer lugar, sentí que se me cayó el corazón, de verdad. Fue como muy choqueante porque
porque no me esperaba eso y también fue otra demostración de que hacemos las cosas bien y como demostrarme a mí que puedo y que soy buena en esto, porque muchas veces caigo en autosabotearme mucho y pensar que no hago lo suficiente, pero el hecho de haber ganado primer lugar fue algo que me tocó el corazón y no sé, lo sentí mucho, fue algo muy especial y fue un sentimiento que no puedo describir y estoy muy feliz porque siento que todos crecimos, pero individualmente y personalmente siento que crecí muchísimo en muchos aspectos y que me demostré que sí puedo y que las cosas pueden salir bien. Y sería eso. Casi lloro por no lloré. Pues yo también voy a decir que sentí casi lo mismo que Grecia, que cuando me bajé del escenario también sentí como que no lo había dado todo porque como yo usaba un gorrito y ese gorrito como que hubo muchos problemas en agarrármelo porque pues traía el pelo suelto y traía de que unas trenchetas que bien chiquitas, entonces no se agarraba bien, me tuvieron que poner alfileres y yo tenía también al momento de bailar pues siento que no bailé, no lo di todo por el pendiente del gorro pues. Y pues cuando estaba bailando pues pasó lo que no quería, que pues se me movió todo el gorro y pues yo tenía miedo que también un alfiler se abriera y que se me encajara aquí en la cabeza. O sea, pensé en muchas cosas y Disimular el dolor. y ya me bajé. O sea, sí siento que lo hice bien, pero lo pude haber hecho mejor. Y también pensé que estaba, antes de que dar los resultados, yo pensé que íbamos a quedar también en tercer lugar. Y anunciaron el tercero, y anunciaron el segundo, y no estábamos entre esos dos. Y entonces yo había pensado que pues ya no habíamos quedado así, ¿no? O sea, yo dije, ya no quedamos. Y luego dije, ay, es que mi gorrito, no sé. Y estaba a punto de llorar porque dije, no, bueno, vamos a quedar y todo, porque el esfuerzo que hicimos para nada y así. Y pues ya quedamos en primer lugar. Y ya. Yo estaba súper nerviosa porque llevaba 10 años aproximadamente sin presentarme en un escenario y enfrente de la gente. Entonces, cuando llegué yo estaba en un estado constante de ansiedad. O sea, yo estaba así intentando disimular, sin éxito, pero estaba intentando tranquilizarme a mí mismo. Y entonces llevaba mucho tiempo sin bailar y sin estar en ese tipo de eventos. Yo ya no sabía nada, o sea, yo no sabía contra quién iba a topar. Pues no conozco ya a nadie que baile, ni sé qué onda, ni siquiera sabía dónde sería el evento, de qué tamaño sería el escenario. O sea, yo solo me dejé llevar por la corriente. Sí, y pues Blackstar tiene bailarines que tienen experiencia bailando y yo, pues al ser una persona que no tiene tanta experiencia como ellos y que solo siente y lo expresa, pues sí estaba estaba nerviosa, ¿no? Como sí estaba nerviosa. Y quería pues estar al nivel de ellos pero está padre porque me ayudó a crecer eso también, el estar rodeada de gente tan talentosa y que pues tiene una gran trayectoria. Eso a mí me empujó también a aprender de ellos y a mejorar también, a exigirme más en cierto modo. Yo nunca estoy conforme con lo que hago, pero yo me felicité a mí misma y me dije que lo hice bien. Y yo no estaba segura de cuál iba a ser el resultado. Ya cuando dijeron el tercer lugar, yo también fue como que ¿qué va a pasar? Porque fue una muy buena competencia, la verdad. Sí. Yo no, como les digo, no tenía idea a qué iba, pero la competencia estuvo muy reñida. Todos grandes bailarines, la verdad, me la pasé muy bien y sentí esa emoción de que qué es lo que va a pasar. El no saber, el tener esa incertidumbre también le dio emoción y al final hizo que me sintiera más contenta después del resultado. Porque igual mencioné el tercero y el segundo y yo estaba como más, pues, ¿qué va a pasar? O sea, Creo vamos que a quedar. Sí, es que yo las caras de... No, yo estaba agarrando a Lixel de la mano y de que hacía apretazos. O sea, ganamos primero entonces o no quedamos. Pero yo pensaba, ¿cómo es posible que no quedemos? Y me acordé de mi novia le dijo a una amiga que fue a vernos, que pues es que como no va a ganar, dijo, o sea, iba al ensayo después de 2 trabajos, tanto esfuerzo, tiempo, también dinero, o sea, todo eso que se invierte
pues en un proyecto como Blackstar, del que estoy muy feliz de formar parte de este proyecto, porque para mí no solo es un hobby. Tal vez entré pensando en eso, que va a ser como retomar algo que me apasionaba y traerlo otra vez, pero ahora veo que es algo más grande que eso. Y me gusta el enfoque que tienen y cómo se llevan con todos. Al final es como que ya no quiero que se terminen los ensayos porque no quiero dejar de verlos. No solo ganamos, o sí ganamos, pero es que tenía 10 años sin bailar, volví a bailar y a la primera ganamos otra vez. Ganando como siempre. Sí, no, y pues felicidades a todos, la verdad la competencia estuvo padre, pero me siento bien porque siento que es un primer lugar muy merecido, la verdad. Y estoy muy contenta y gracias a Blackstar por darme la oportunidad y también por darme esa seguridad, porque también eso se refleja, yo creo que desde los videos, del documental, que yo era como más así, ya después fui tomando más seguridad al momento de hablar con la cámara y también con ellos. Siempre todo para arriba, se trata de mejorar y pues todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad con el poder de nuestros pensamientos. ¿Qué tiene que ver? No sé. Porque lo que yo pensaba decía, no, te vas a equivocar o algo va a salir mal, pero hay otra voz que me decía, no, si puedes, todo va a salir bien. Porque yo tenía miedo a no estar a la altura, pero yo pensé, bueno, si Anel te invitó es porque eres capaz. Si me estoy escuchando eso y si puedes, y si se pudo, va. Siento que ese tercer lugar que nosotros presentíamos, yo sentía que era tercer lugar porque yo no me había sentido bien conmigo, pero realmente no había visto el trabajo que habíamos hecho. Entonces, al momento de ver nuestro trabajo y como que ya dejar de lado todo lo que yo sentía, fue como rompimos. O sea, rompimos, que salió excelente. Obviamente siempre se puede dar más, pero siento que como salió es porque así tenía que salir. Como mencionó Itzel, el nivel cada vez está más alto aquí en Obregón y la verdad sí me pone feliz el hecho de que yo miraba los grupos y decía, wow, o sea, tenemos competencia y no nos podemos confiar porque todo puede pasar. Independientemente de que yo sienta que llevamos un trabajo perfecto, todo puede pasar porque el nivel está subiendo y pues, se nota. Bueno, yo en lo personal siento que en las dos canciones, en Outside y en Bad Desire, también me sentí como pude haber hecho más yo. Y creo que es porque no me terminaba de mentalizar. Por alguna razón, yo culpaba como al entorno en donde estábamos, como que sentía que no me podía conectar con el ambiente que era en sí el evento, que no es un pretexto, no es excusa, no es como para que afecte. Sin embargo, yo sentía que por más que me mentalizaba, por más que yo solita me decía cosas, como que al momento de estar arriba en el escenario, siento que no me pude liberar al 100%. Hice un buen trabajo. De hecho, siento que estoy sorprendida porque digo, si yo no me sentía al 100 y veo el video y lo hago al 100, ¿cómo hubiera sido si me hubiera sentido al 100? Si me hubiera sentido a gusto. Y siento que eso todavía me da más hambre porque sé que ese no es mi toque. Sé que puedo dar más. Y más que, ya después, más que decir, y es que lo hubiera hecho así, siento que me impulsa a decir, wow, si así lo hice, no sintiéndome al 100, qué chido cuando ya pueda, o ya la siguiente, lo sienta todavía mejor. Y creo que también tiene mucho que ver el hecho de que confío demasiado en mis compañeros. Entonces decía, bueno, yo sé que a lo mejor yo no me estoy sintiendo al 100, pero ellos me están levantando. O sea, entre todos nos levantamos de una u otra forma abajo y arriba del escenario. Entonces también por eso ni me reproché ni nada. Dije, yo hice lo mejor que pude en ese momento, resolví y sobre todo estoy súper acompañada. Entonces ahí es donde vi
todavía más mi fuerza individual y en conjunto con mis compañeros. Y sobre el veredicto, yo también hubo un momento que cuando como que yo sentía que pues igual como dicen, o sea, todo puede pasar. Y yo siempre les he dicho, en un concurso de K-pop todo puede pasar. No hay nada asegurado, no hay un género asegurado, no hay una dinámica asegurada. Entonces, también basándonos en experiencias pasadas, íbamos muy mentalizados de que todo podía pasar y por más un buen trabajo que uno lleve, nada está asegurado. Y había un momento antes de que anunciaran el tercer lugar que yo también sentí que dije, puede que ganemos el tercer lugar por, como dicen mis compañeros, porque había mucha competencia, pero a la vez decía, siento que hay razones para tener el tercero y siento que hay razones muchas también para tener el primero. Y sobre todo, yo sentía que nos debían ese lugar. Sentía que la vida nos estaba, no sé, yo lo sentía así. Y cuando anunciaron el tercer lugar, obviamente también fue un, de que, oh, ok, no es el tercer lugar. Y dije, bueno, pero había algo en mí y yo decía, Blackstar primer lugar, Blackstar primer lugar, y no me van a quitar de Blackstar primer lugar. Mientras estaban haciendo la emoción para el segundo, yo estaba Blackstar primer lugar Blackstar, primer lugar Blackstar, primer lugar Blackstar. Y cuando dijeron el segundo lugar, que no éramos nosotros, otra vez llegó una vocecita a decir, puede pasar que no seamos el primer lugar, porque todo puede pasar. Pero reitero, o había otra voz que me decía, no nos deben ese lugar, no nos deben, y yo lo reclamo, que lo merecemos por todo el esfuerzo que hicimos previo, y lo repito, porque no siento que no nomás nosotros, sino nosotros sentíamos el ambiente un apoyo muy grande. Y decía, si este apoyo no es suficiente para tener ese lugar, ya, pues ¿qué más? Así, ¿sí me explico? Entonces, yo en mi cabeza era un Blackstar primer lugar Blackstar, primer lugar Blackstar, primer lugar Blackstar. Y era como que así me aferré. Yo siento que me aferré. Así no me importa, yo quiero primer lugar. Y no sé si fue eso. No, o sea, siento que fue obviamente nuestro trabajo, pero a lo que voy es que yo lo sentía. O sea, yo sentía, lo merecemos. No he visto el video, yo no me sentía al 100, pero sé que lo merecemos. Y ya, y cuando pasó eso, cuando lo anunciaron, siento que no me sentí, wow, súper eufórica, siento que me sentí en paz. No sentí una felicidad de, wow, sino, sí. Entonces, esto no es nada, es simplemente cuando uno confía en su trabajo y sabe el proceso detrás, sabe lo que uno se prepara, sabe lo que sus compañeros representan y reconoce la energía del exterior hacia adentro. Entonces, también nosotros íbamos muy mentalizados a, independientemente del lugar, nosotros queremos dar lo mejor de nosotros y queremos hacer una diferencia, queremos dejar un súper buen sabor de boca, y siento que a partir de ahí también fue algo que nos impulsó a ir mentalizados de que todo puede pasar, pero independientemente de eso nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Put attention, please. Yo creo que desde que antes de comenzar ya en los entrenamientos, yo ya venía motivado, yo estaba bien filoso. Me acuerdo que yo venía bien, ¿cómo se llama? Bien furioso porque como nos quedamos en el... Como quedamos en el... Con la experiencia que me quedé del Sawaku del iniciando el año, a la torre, como que venía con una inspiración más. ¿Pero qué te pasó en el Sawaku iniciando el año? Así es. ¿Cuál de toda la cosa? ¿Cuál de toda la cosa? Es que me pasó muchas cosas, pero una de las más importantes se me rompió el panza de espalda. Y de ahí uno que otro comentario. Decir,
Ya lo ¿Han visto Bob Esponja cuando a la langosta se le abre el pantalón? Ah, fue a mí, pero en 3 veces. Nadie más que con el que Entonces yo creo que antes de iniciar los ensayos me la pasé muy seriamente en mi cuarto, escuchando, practicando, porque yo sabía que quería ir a demostrar algo más en esta nueva edición. Total, que comenzaron los ensayos, me dio como un golpe de realidad porque sabía que lo que yo tenía en mi mente que iba a ser el ensayo, lo idealicé de una manera distinta. Y creo que es bueno cambiar de método siempre cuando te ayude mucho, como en mi caso. Siento que muchas veces fueron risas, muchas veces fueron enojos, tal vez enojo no contra mi equipo, sino con mi trabajo, con todo lo que tenía que estar ejecutando en el momento, la presión de que teníamos contrarreloj casi. Pero siento que el día ya per se del evento, siento que lo disfruté demasiado. Es que me acuerdo cuando bajamos de bailar outside, a la torre me sentí bien, muy bien. Es que me acuerdo que en este paso, literalmente me dio helicóptero, o sea, vuelo, no sé qué hice, pero di una vuelta de 360 y a la torre. No, me sentí impecable. En donde sí ya me dio más miedo fue en la segunda fase, en Bad Desire, en Bad Desire, ahí sí fue donde dije, uy, súper nervioso. La verdad, no sabía cuál iba a ser mi ejecución, porque yo tenía en mi cabeza cómo lo quería hacer, pero en el mero día del evento no me podía tranquilizar. O sea, yo tenía el corazón en la mano de que de esto depende, que no vuelva a ocurrir lo mismo que pasó iniciando el año, no quiero ningún problema, por favor. Y antes de pasar a bailar, el momento íntimo que tuve con mis compañeros como que me relajó y sí, o sea, yo ya no tenía en la cabeza premios, ganar, etcétera. Yo tenía en mi cabeza querer disfrutar con mis compañeros, con mis amigos, porque es todo el esfuerzo que pusimos, siento que era más importante que el primer lugar del que aspirábamos. A mí me gustaba más saber que estábamos bailando todos en unísono, que me gustaba todo el proceso arriba, ¿no? Luego estuvimos 2 minutos antes de bailar encima del escenario así, porque no nos ponían los músicos. Ahí también como que se me fueron mal los nervios, como que estar encima y escuchar 1 minuto 10 segundos de aplausos, el público, toda la presentación, todo, como que me volvió a recordar de que no lo hago solo por el primer lugar, sino lo hago por mí, porque a mí me gusta mucho estar en el escenario, pisar el escenario con mis amigos y darlo todo ahí arriba, me importa más que el primer lugar, segundo, tercero. Y ya fue que cuando iban a decir el nombre, como que el corazón me empezó a palpitar y ya dijeron Blackstar, y no sé, no me la creo toda. Eso es importante. Yo estaba pasando y no la pisaron. No, me vi que para llorar, dije, la levanté y la puse a caminar. No, me imagínate. Imagínate. Pero yo creo que en ese momento estaba en shock. Han pasado 2 días y no me la creo todavía. O sea, 2 días y no me la creo todavía. Yo creo que arriba del escenario, cuando estábamos así con el desde, yo no estaba temblando, pero mi cara estaba feliz. No podía sonreír, o sea, no sé, fue una descarga de emociones muy fuerte. Como te digo, empecé el año con una decepción muy grande, personal, y luego ya terminé como primer lugar, como campeones. A la torre, no me lo podía creer, pero me siento feliz. Cómprense una talla más grande el Vans. Desde que empezamos con el proceso de Blackstar como en esta generación, por así decirlo, en agosto, yo empecé muy entusiasmado porque Blackstar pegó un brinco de profesionalidad del Les Corset a esta nueva etapa, por así decirlo,
nos propusimos metas más ambiciosas que las que teníamos antes. Sobre todo si le comparas con EXO. Fue como, pasamos de a ver qué ocurre, aún vamos a hacer que esto crezca como de lugar. No solamente fue el enfocarnos a preparar las coreografías, sino también todo el contenido que fuimos subiendo previo y en la cuenta. Entonces fue como un proceso muy sólido, no solamente prepararnos para competir, sino hacer que Blackstar como imagen crezca y llegue a un público al que no llegó con EXO o con Bless Cursor. Entonces eso a mí personalmente es algo que me motivó mucho desde el inicio. El decir, ¿sabes qué? Blackstar es un proyecto muy fregón, formado por personas muy fregonas. Qué chido que se propone el hacer esos retos que requieren un poco más de la disponibilidad de todos, porque al fin y al cabo en lograr esas cosas no se puede a uno, no se puede a dos, no se puede a tres. Para que funcione, todos tienen que remar. Como los picapiedras en el carro, todos tienen que pedalear, pues si me explico, no puede uno cargar a todos. Y justamente eso va muy de la mano con otra cosa, es que yo en este ciclo, por así decirlo, o en esta generación me sentí muy cómodo con mis compañeros. Siento que es la generación donde más cómodos hemos trabajado y donde todo se ha dado de una manera mucho más natural. Todos siento que íbamos súper en la misma sintonía, como que todos queríamos lo mismo y todos trabajamos para llegar a eso mismo. Por eso las metas que nos propusimos llegaron a donde tenían que llegar. Ahorita pues es un producto muy extenso que no es para todo el público, pero incluso nosotros mismos en tener esto documentado, cuando pasen 10 años, 15 años, lo vamos a agradecer muchísimo. Porque muchas veces no se documentan ese tipo de cosas y de grande vamos a tener un gran material que podamos observar. Y coincidió perfectamente con que también fue el primer lugar de Blackstar. Entonces quedó documentado para la historia, algo que es un hecho histórico para el grupo, porque un primer lugar no se va a repetir. Pues. Todas esas cosas eran cosas que a mí me motivaban. También el ver el progreso del grupo, no solo en la coreografía, sino en nuestro trato entre nosotros a la medida que pasaban las semanas y los meses. Es algo que a mí me gustaba mucho porque, por ejemplo, pues yo había trabajado con Grecia, con Ale, con Aneli, con René, pero a Majo y Itzel no las conocía de nada, pues. Y ver cómo creció esa nula relación a la relación que existe hoy en día es algo que a mí personalmente me llena mucho. Porque pues es algo muy bonito el poder trabajar. No, así. Porque es muy gratificante poder trabajar con gente que comparte esa misma misión contigo. Y es lo que mencioné ahorita, durante todo el proceso estábamos muy en la misma sintonía de hacer que esto funcione y que esto crezca. Entonces, eso es algo que a mí me súper encantó. Si tuvimos como este ciclo más que otros, como más inversión en general, no solamente de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, inversión de tiempo mental en estar enfocados con el proyecto. Y ese sacrificio dio completamente los frutos. Es la etapa donde más crecimiento personal tuvimos como grupo, en redes, ganamos el primer lugar, o sea, realmente esos sacrificios y esas inversiones que hicimos sí dieron un resultado real de lo que hicimos. Entonces eso también es algo que obviamente me pone muy feliz. Es como la paga cuando trabajas, ¿no? Es como nos esforzamos para llegar a eso y nos lo dieron, pues. Entonces es algo muy bonito. El día de la competencia igual me sentí muy bien. Siento que la energía de nosotros fluyó súper increíble desde la mañana, desde las 8 en la casa de Grecia, todos alistándonos, luego reuniéndonos en la casa de René. Fue súper bonito. Bailamos outside, yo me sentí muy bien, sentía la energía del equipo muy bien. Y en Batisire también, no me voy a meter mucho en qué sentí en el escenario porque en rasgos generales yo me sentí muy bien. Pero lo que sí quisiera destacar, que siento que Blackstar ahorita lo está agarrando muy fuerte, es su relación con el público en los eventos. Es algo que a mí me motiva mucho, el esfuerzo que tiene Blackstar para ser tan profesional y tan pulcro dancísticamente, el cuidar todas las cosas. Y sentimos que eso se nos rebota también a nosotros en el escenario, es decir, damos todo y sentimos esa retroalimentación del público que nos está viendo. Siento que es súper claro y es un
súper cálido, es como un abrazo de la gente a nosotros, es como un beso al corazón. Todo eso se refleja en el escenario y sentimos cómo eso retroalimenta al público y nos rebota de regreso a nosotros a la tarima. Agradezco que Blackstar pudiera construir eso con el público y esperamos obviamente que eso siga nada más creciendo y creciendo y creciendo, porque también sentir el cariño de la gente es súper especial para nosotros. Súper contento de haber vivido todo ese proceso con ellos. Eso es lo que más agradezco. Desde que empezó el proceso en agosto, yo estaba muy emocionada, porque también por las canciones que iban a hacer. O sea, me emocionaba mucho porque también eran las personas más nuevas que habían sacado hasta ahorita. Entonces también era como, no sé, era muy emocionante. Y aparte, sí, también eso que mencionaban de el profesionalismo, pues que ahora era todo más formal, pues más formal, o sea, teníamos el calendario y todo eso, entonces también siento que era como, me emocionaba también más ver cómo se iba a reflejar. Y ya hablando de las coreos, con Outside, siento que en general la pudimos sacar más fácil, más rápido, porque siento que el movimiento, o en sí la coreo, la vibra de la coreo, se acomoda más a nosotros, que eso no pasó tanto con Bad Desire, porque la coreo era más difícil técnicamente, hablando de técnica, y también en interpretación y todo, entonces siento que sí también fue mucho más batalloso. Siento que sí hubieron varias como ensayos en los que sí nos quedamos como muy, o bueno, al menos para mí era muy cansado mentalmente, el estar como enfocado en un solo paso, hacerlo solo y que aún así no salieran. Entonces también estar haciendo eso fue cansado mentalmente, o sea, fue mucho más difícil que Outside, pero al final siento que sí se logró. Se tardó mucho más tiempo, muchos más ensayos, pero sí se pudo, se logró. Yeah.